buenos días, amigos y amigas que están en este lugar. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, ese nombre que es sobre todo nombre. Y usted que me está viendo en YouTube y en el Facebook, que Dios me lo bendiga grandemente en esta mañana. Gloria a Dios en las alturas. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir la buena nueva de salvación, la palabra de Dios, que es una bendición para nuestras almas, que es bendición para nuestra vida. ¿Sabía usted que esta palabra es medicina para aquellos que creen? Esta palabra es la que usted le sana. Sana el alma, sana el espíritu y sana nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros creemos de todo corazón al Señor Jesucristo, porque sin fe nada es imposible. Madre, si tú quieres una taza de café, anda al tejar, que ahí hay un grupo de hermanos, donde regalan pan, donde regalan un sándwich, donde te regalan comida. Ahí tenemos... No, aquí no, ahí hay un ministerio. Es que ahí son ministerios, hermano. Son ministerios. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga. Amén. Yo ya soy bendecido. Yo ya estoy bendecido por el Señor. Igual Cristo te ama. Alabado sea el nombre de Dios. Vea. El diablo, con ser diablo, fue creado por Dios, el Todopoderoso. Dios lo creó a Satanás. ¿Quién era Satanás? Era un ángel de luz. Sino que el diablo se rebeló contra el Señor Dios Todopoderoso. Y por eso el diablo se lo conoce con ese nombre. Diablo, ¿Dónde está escrito? Diablo significa adversario. ¿Dónde está escrito? En Ezequiel, mi querido varón. Ezequiel, ahí ¿cuál? está escrito. ¿Ezequiel en qué? Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras. Sí, pero ¿en qué parte? Jesucristo solamente decía, escrito está en tal libro, nada más. Nada más. Eso decía el Señor Jesús. Yo también te digo lo mismo, escrito está en el libro de Ezequiel. Alabado sea el nombre de Jesús. Por tanto, mi querido amigo que me escucha, el enemigo, que se lo conoce como el diablo, era un ángel de luz. Cuando Dios creó a este ángel, conocido como Lucifer, y tiene muchos nombres. Diablo significa adversario. Eso significa diablo. Diablo significa adversario de Dios, que se opone a todas las cosas creadas por el Señor. Eso significa diablo, adversario. El archienemigo que tiene el hombre en la actualidad. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el enemigo siempre está tratando de destruir las cosas que Dios, con su infinito amor, creó. Aleluya. Por eso usted ve las divisiones en la familia, en los hogares, en los amigos. Hay muerte, hay robo, hay violaciones, hay destrucciones y cuánta clase de pecado que vemos a causa del enemigo. El enemigo invisible que tenemos es un enemigo invisible que nosotros no les podemos ver, pero ahí está con nosotros. Pero gracias le damos a nuestro Padre Celestial, que envió al Señor Jesucristo de Nazaret a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Como dijo el apóstol Pablo, por gracia soy salvo. Vea, es la gracia de Dios que a nosotros nos ha hecho salvo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos compró a nosotros
a precio de sangre. Nosotros estamos endeudados con el Señor Jesucristo. No le podemos nosotros pagar al Señor. ¿Por qué? Porque Él se ofreció y nos rescató. Porque nosotros estábamos esclavizados por el enemigo. Pero con la venida del Señor Jesucristo y todo aquel que le recibe a Él como su Salvador, pasa a ser un hijo de Dios. Y ahora sí, el hombre es libre por medio del Señor Jesucristo. Esa libertad que el Señor nos da a nosotros. Los hijos de Israel fueron esclavos por Faraón, rey de Egipto. Pero ahora en la actualidad el hombre y el mundo entero es esclavo del pecado. El hombre es esclavo del pecado. Y cuando usted es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Porque el que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. Oiga, pero cuando usted viene a los pies de Jesús, el Señor te rescata de las tinieblas, del lodo cenagoso, y te trae al reino de su amado Hijo Jesucristo el Señor. Esa luz que resplandece en nuestra mente y en nuestros corazones. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tiniebla. Por eso es que la luz y las tinieblas no se pueden tratar entre sí. No hay compañerismo, porque el hombre que está en las tinieblas habla perversidades, habla barbaridades, y no podemos juntarnos nosotros con las tinieblas. Por eso es que a nosotros, a los cristianos, nos ven como bichos raros, porque no andamos juntos con ellos. Por eso de nosotros se apartan. ¿Por qué? Porque las personas están en tiniebla y hablan perversidades. ¿Por qué? Porque el enemigo los utiliza para que blasfemen el nombre del Señor Jesucristo. Vean, así de fácil. Cuando nosotros no conocemos esta palabra, entonces el enemigo nos utiliza a nosotros para hablar cosas perversas delante del Señor. Día tras día, noche tras noche, porque el enemigo no descansa. Vean, si nosotros supiésemos a qué hora el ladrón viene a nosotros a robarnos, entonces estuviésemos preparados. Cuidado, ¿no? Cuidado por si acaso, si aquí hay un ladrón, yo le aconsejo en el nombre de Jesús que se arrepienta. Porque ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Óigalo bien, ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Por si acaso usted tiene esa mala intención de ir a robar, oiga bien, no podrá entrar en el reino de los cielos si usted muere. Pero si usted se arrepiente de sus pecados, si usted ha sido un ladrón, se arrepiente de sus pecados, la sangre de Jesucristo el Señor lo limpia a usted de todo pecado. Y usted es una nueva criatura en el Señor. Vean, hay bastante gente que anda robando hoy en día. Pero déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Si tú mueres en ese pecado, no puedes entrar en el reino de los cielos. Directamente te vas al infierno, donde está Satanás, el reino de las tinieblas. Por eso el diablo hasta te enseña cómo debes de robar. El diablo te da sabiduría para que puedas robar sabiamente. Porque a él le interesa tu alma. Porque el día en que tú mueras, te vas directamente al infierno.
Si tú eres violador, también te vas directamente al infierno. Si tú eres delincuente, te vas al infierno. Pero si tú haces conciencia, amigo que me escucha, y dices en verdad que estoy haciendo maldad, me voy a arrepentir. Jesús, el Señor, tiene los brazos abiertos para ti y te dice: ven, hijo mío, yo soy el que perdono tus pecados, yo soy el que sano tus enfermedades, yo soy el que sano tu dolencia. Vea, oiga, usted queda pero sanito, queda libre de esa carga de pecado que a usted lo atormentaba. Y ya Dios ya no te señala con el dedo acusador. Más bien te dice: hijo mío, ven, que yo te estaba esperando. Oiga, qué palabra del Señor. Cómo lo trata a uno. Pero si nosotros andamos en esa clase de pecado, el Señor nos trata a nosotros como bastardos. Somos hijos de la ira. Somos hijos desobedientes ante los ojos del Señor. Pero si usted, cuando viene a los pies de Jesús, el Señor te dice: ven, hija mía, ven, hijo mío, te estaba esperando. ¿Ah? Oiga, el Señor tiene una herencia para nosotros, si no lo sabía. Además que el Señor nos va a dar una herencia. Nos va a dar el Señor la vida eterna, que vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Cuando el Señor venga, mi amigo que me escucha, vamos a resucitar con cuerpo glorificado, nuevito, jovencito, donde estaremos con el Señor por toda la eternidad. ¿Sabe por qué causa nos envejecemos nosotros? ¿Sabe por qué causa tenemos que morir? Es por causa del pecado. Es por causa del pecado que nuestros padres, nuestros primeros padres, pecaron en el huerto del Edén. Por eso tenemos que morir. Pero sin embargo, aquel que viene a los pies de Jesús tiene esperanza después de la muerte. ¿Y cuál es la esperanza? De vivir eternamente con el Señor en la patria celestial, en la Nueva Jerusalén. Vea, vamos a vivir eternamente con el Señor. Por eso es que nosotros aquí en la tierra, aquí en este mundo que estamos, no tenemos patria, no tenemos ciudad permanente, porque nuestra patria, nuestra ciudad se encuentra arriba en los cielos. La Nueva Jerusalén, la patria celestial. Yo no tengo patria aquí. Yo no tengo ciudad. Mi patria es la del cielo. Mi ciudad se llama Jerusalén, la celestial. Vea, aquí solamente soy peregrino, nada más estoy de pasada. Vea, porque en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta del Señor, vamos a desaparecer de esta tierra. Y los que se queden aquí en la tierra sufrirán la pena eterna. Los juicios de Dios que caen sobre el hombre desobediente, que rechaza al Señor como su único y suficiente Salvador. Esta es la palabra que te salva. Esta es la palabra que te cambia. Esta es la palabra que a uno lo hace sabio, lo hace inteligente. Oiga, por eso Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría e inteligencia para poder gobernar a este pueblo que es tan grande. Vea, Salomón, el rey Salomón, le pidió a Dios sabiduría e inteligencia para poder gobernar el país. Vea, un país que estaba en caos, un país que estaba en guerra, en discordia, en divisiones.
Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y Dios le dio sabiduría e inteligencia a Salomón, que lo bendijo en abundancia a Salomón. Aleluya. Porque a Dios le agrada que el hombre se humille. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que hablen de su nombre, que den testimonio que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona, que Jesucristo viene por segunda vez, que Jesucristo es el alfa y el omega, que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, que Jesucristo viene a gobernar esta tierra por 1000 años, el reinado milenial del Señor Jesucristo. Eso le agrada al Señor. Vea. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo ha secado la mente del hombre. El enemigo te dice, cuanto más dinero tengas, eres más poderoso. Pero eso es pura mentira. Usted cuando se muere, usted se lleva sus miles de dólares al reino de los cielos, no se lleva nada. Yo lo llevara al sepulcro, al cementerio de aquí de San Roque. ¿Cuánta gente millonaria que está muerta ahorita ahí, que ni un centavo se llevaron? Vean. Es que no nos podemos llevar nada. Desnudo nacemos desde el vientre de nuestra madre y desnudo volvemos ante la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Polvo eres y al polvo volverá, Dios al Señor. Aleluya. Esa es la realidad del hombre aquí en la tierra. El hombre solamente es polvo ante los ojos del Señor. El hombre no es nada. No somos nadie ante la presencia del Señor. Vean, la presencia temible del Señor Dios Todopoderoso, que ha establecido un día en que juzgará al mundo entero. Dios el Todopoderoso ha establecido que va a juzgar al hombre y a la mujer. Y Dios no tendrá misericordia en ese tiempo. El que hizo lo malo va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. Mas los que hicieron lo bueno van a ser resucitados. ¿Para qué? Para que estén con el Señor por toda la eternidad. Dios te bendiga, varón. ¿Cómo estás? Gracias. Por eso Dios está creando un pueblo propio, celoso y de buena obra. Vea. Por eso Dios, antes que creara al hombre y a la mujer, ya tenía Dios en su mente y en su corazón un abrigo para el hombre y la mujer. Dios ya tenía en su mente y en su corazón crear su propia iglesia, su propio pueblo. ¿Dónde empezó la iglesia del Señor Jesucristo? En Jerusalén. 30 años antes de Cristo. 50 días de Pentecostés. A los 10 días, como dice el Señor, que se juntaron en el aposento alto para alabar al Señor y glorificar su nombre. Vea, la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia del Nuevo Testamento comenzó el día de Pentecostés en el año 30 antes de Cristo. Vea. Esto ocurrió 50 días después de la crucifixión de Cristo y 10 días después de su ascensión al cielo. Vea. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo empieza en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó. Vean, estas 120 personas que Dios utilizó, Dios formó su iglesia. Dios formó un abrigo para el hombre y la mujer. ¿Y cuál es el abrigo del hombre y la mujer? La iglesia. La iglesia que somos nosotros. Cuando nosotros nos reunimos, conversamos nuestros problemas a Dios, oramos a Dios, ahí está Dios para abrigarte, para consolarte, para darte fuerza,
para que tú sigas adelante. Aleluya. En los Hechos capítulo 1 del 12 al 14, ahí encontramos a estas 120 personas que estaban unánimes en el aposento alto orando a Dios. Vean, los 12 apóstoles, Mateo, Tomás, Juan, Bartolomé, Judas. Ahí estaban San Pedro, Jacobo, orando a Dios. Ese fue el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los apóstoles? Hombres insignificantes. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos. Pero Dios formó su iglesia, su propio pueblo. Un pueblo propio, celoso y de buena obra. Dios le dio al hombre un abrigo. Y el abrigo del hombre es Dios, la iglesia. Allí en Pentecostés, mi querido amigo, comenzó la iglesia del Señor Jesucristo. El origen de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde se originó la iglesia? La iglesia se originó en Jerusalén. No. Pero antes de eso ya Dios tenía un plan en su mente y en su corazón. Ya Dios tenía en su infinito amor tener su iglesia, la iglesia que alaben a Dios. Un abrigo para el hombre. ¿Cuál es el abrigo del hombre y la mujer? La iglesia. Ese es el abrigo del hombre y la mujer. Ahí está, porque el Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vea. Cuando se congregan 2 personas o 3 personas que adoran a Dios y creen en el Señor Jesucristo, ahí está el Señor Jesucristo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Padre Eterno. Vea. Ahí está el abrigo del hombre y la mujer que se llama Jesucristo. El Espíritu Santo se derramó en Pentecostés y comenzaron estas 120 personas a hablar en lenguas que los macedonios, los partos, los medos, los romanos le entendían hablar a ellos. Se había derramado el Espíritu Santo y comenzó la iglesia del Señor Jesucristo. De allí empieza la iglesia, el origen de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia gentil empieza en los tiempos de Cornelio. Ahí está en el capítulo 10 de los Hechos. Empieza la iglesia gentil, que somos nosotros. ¿Dónde empieza la iglesia gentil? En la casa de Cornelio. Un centurión romano. Sí, siempre tenemos en la casa para que que temía a Dios. Vea, un hombre poderoso. A él no le importaban las clases sociales. A él lo que le interesaba era Dios. Temía a Dios este centurión. Usted sabe lo que es un centurión. Un centurión es un hombre poderoso que tiene autoridad. Es un hombre que manda. Pero este hombre temía a Dios y daba limosna al pueblo. Vea, por esa limosna que el hombre centurión daba, dice que Dios le envía un ángel para que vaya y envíe a ver a Pedro. Vea, empieza la iglesia de los gentiles. ¿Dónde empieza la iglesia de los gentiles? En la casa de Cornelio. Ahí empieza. De un centurión romano que temía a Dios
Vea. Por eso no es preciso. Hay mucha gente que da bastante limosna, dice, se llenan de orgullo de decir, oiga, yo le doy de comer a los pobres. Yo le doy limosna a los pobres. Está bien por eso, gloria a Dios por eso. Pero Dios pide más que eso. ¿Sabe lo que pide Dios? Que tú tienes que aceptar en tu corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para que seas salvo. Vea, Cornelio no era salvo todavía. Por más que Cornelio daba bastante limosna al pueblo, temía a Dios, pero todavía no era salvo Cornelio. Tuvo que enviar a ver a Pedro para que le hablase. ¿De quién? Le hablase de Jesús, nuestro Salvador. Vea. Cuando Pedro oyó alabarse el nombre de Dios, la voz de Dios, y fue a la casa de Cornelio, entonces Pedro comenzó a hablar, le comenzó a evangelizar a Cornelio, a hablarle acerca de Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, aquellas personas que habían crucificado al Señor en la cruz del Calvario. Ese es aquel que nos da la vida eterna. Vea. El Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio. Y todos ellos comenzaron a hablar en lengua. Oiga. Por eso tenga mucho cuidado de aquellas personas que se llenan de jactancia. Es decir, yo le doy a los pobres de comer. Yo le doy a los pobres limosna, se llenan la boca de jactancia, pero eso no te hace salvo. Está bien por eso que ayudas a los pobres, gloria a Dios por eso. Si tienes en abundancia de dinero, gloria a Dios, ayuda a los pobres, bienvenido sea. Pero Dios quiere más que eso. ¿Qué quiere Dios? Que te arrepientas de tus pecados y lo aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador para que seas salvo. Vean, Cornelio no era salvo todavía. Cornelio temía a Dios, pero no era salvo. Pero Dios se complace de aquellas personas que le temen y le envía a un mensajero para que le anuncie que Jesucristo es el que salva. Y se cumplió lo dicho, lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos, dijo el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes profetizarán, los ancianos verán visiones. Vea. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Aleluya. Vea. En Marcos 16,